Ahora, diputado, en el caso de los presos políticos, usted que conoce este proyecto de ley que están presentando, ¿no implicaría para obtener un indulto o una amnistía aceptar la comisión de un delito? Que estos hombres y mujeres que dicen estar perseguidos o detenidos injustamente tengan que aceptar que efectivamente son criminales que tienen que ser perdonados. En absoluto, para la aplicación de la ley de amnistía no se requiere que nadie reconozca responsabilidad ni reconozca culpa, ni que reconozca ningunos hechos. Como le digo, la ley de amnistía es una ley sin condiciones, es una ley donde solamente se describirían hechos por los cuales el Estado a partir de este momento cesa la persecución penal en cuanto a esos hechos. En cuanto al tema del indulto, implica un perdón presidencial, pero un perdón presidencial que solamente sería aplicable para los que ya están condenados. Y como dijimos, la ley de amnistía es solo el punto de partida para revisar todos los otros casos. Quienes tengan más de 2 años procesados y no tengan una medida cautelar sustitutiva, por ley les corresponde una medida cautelar sustitutiva y así se lo exigiremos al gobierno. Quien esté condenado y tenga el tiempo para el cumplimiento de medidas alternativas de cumplimiento de pena, como el destacamento de trabajo y otras, también le exigiremos al gobierno que le dé las medidas alternativas de cumplimiento de pena. Es decir, esto empieza siendo una situación general y pasa a particularizarse con cada uno de los casos, tanto en el caso de los perseguidos, de los presos, como en el caso de los exiliados. En el caso de los exiliados, cada quien plantea su punto de vista y algunos que dicen yo estaría dispuesto a regresar, otros no, pero es una situación personal, una decisión personalísima y nosotros estamos en la obligación de convidarlos a participar de este proceso y ellos a estar informados de la situación y a tomar su decisión según les corresponda y según ellos lo sientan de manera responsable. Vamos a revisar también la situación de los exiliados. Buena parte de la disidencia al régimen chavista vive por fuera de Venezuela. Según Fundepro, unas 57 personas que viven en el exilio tendrían cuentas con la justicia venezolana y ellos también serían beneficiarios de esta ley de amnistía. El proyecto de ley de amnistía también contempla que los exiliados sean beneficiarios con el perdón presidencial. Según el diputado Edgar Zambrano, quien presentó la iniciativa en la Asamblea Nacional, unos 87 venezolanos que se consideran en el exilio estarían dispuestos a regresar a su país. Según Fundepro, al menos 57 personas que viven fuera de Venezuela y acusan persecución jurídica o política tienen en su contra procesos judiciales. Ellos serían los beneficiarios de la ley que comenzará su trámite en el Poder Legislativo venezolano. Nombres como el de Pedro Carmona, asilado en Colombia, y el de Manuel Rosales, exiliado en Perú, podrían estar en la lista, ambos líderes políticos y opositores al gobierno de Hugo Chávez. El expresidente de Fede Cámaras tiene asilo en Colombia, que consiguió tras los hechos del 11 de abril de 2002, que retiraron del poder a Hugo Chávez por 47 horas y a Carmona lo llevaron a proclamarse presidente por ese tiempo. En Colombia, el opositor trabaja como profesor universitario. Carmona está acusado por rebelión civil. Por su parte, Manuel Rosales, también opositor y candidato derrotado por Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2006, tiene en su contra un proceso por enriquecimiento ilícito. El político tiene incluso una orden de captura a través de una circular roja de Interpol. Rosales está asilado en Perú. Primero muerto que rendido o vendiendo mi dignidad o mis valores, mis convicciones y mis principios. Los periodistas que disienten del régimen bolivariano también han tenido que recurrir al exilio, como ha sido el caso de la comunicadora Patricia Poleo. La Fiscalía venezolana acusó a la periodista como autora intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Las acusaciones la llevaron a huir hacia los Estados Unidos escondida en un barco. Poleo, desde el exilio, sigue publicando sus punzantes investigaciones en varios medios de comunicación latinoamericanos. Señor José Antonio Colina, usted es presidente de la organización de venezolanos que se llaman Perseguidos Políticos en el Exilio. ¿No creería que es una oportunidad para empezar a tender el puente con el gobierno venezolano, teniendo en cuenta que casi la mitad del país en las últimas elecciones presidenciales votó por una opción diferente al chavismo? ¿No es esta forma también de empezar a entablar el diálogo? No, realmente pienso que no, en virtud de que la mayoría de las personas que han sido ilegalmente acusadas y que ha originado el motivo de su persecución son juicios amañados, son causas que han sido utilizadas para satanizar a un sector de la oposición y realmente no entiendo bajo qué óptica uno podría decir que puede acogerse a un perdón
o a una negociación con el gobierno. Por ejemplo, yo quería recordarle al diputado Ronderos, ¿verdad?, de que en Venezuela se utiliza realmente la criminalización de la oposición para acusarla. Se le acusa a la oposición de delitos comunes o a líderes de la oposición o a factores de la oposición de delitos comunes para satanizarlos, y en ese caso, pues uno acogerse a una amnistía sería aceptar esos hechos. Por ejemplo, la periodista Patricia Poleo, acusada del asesinato del fiscal Danilo Anderson, acogerse a una amnistía estaría diciendo que ella participó en esos delitos. Nixon Moreno, acusado de violación, quien se encuentra en Panamá, acogerse a una amnistía sería que realmente él acepta que cometió esos delitos y que realmente acepta regresar a Venezuela. En el caso de los militares de la Plaza Altamira, en el cual me ubico, y especialmente en los atentados a la Embajada de España y Colombia, ¿cómo podría yo como persona acogerme un perdón del gobierno bajo un caso que realmente ha sido amañado, que han sido infundado, que realmente ha sido orquestado por el sistema judicial venezolano y ha sido orquestado por los organismos de seguridad del Estado para originar persecución? Yo realmente pienso que las condiciones, en el caso de los exiliados, no están dadas para regresar a Venezuela, porque el sistema judicial permanece intacto y no existe ninguna garantía de que esos hechos y de que esas actividades realizadas por el régimen para satanizar a la oposición realmente no vayan a seguir ocurriendo, y es por eso que nosotros no vemos que haya un panorama claro con respecto a esta decisión, aunque respetamos a todos aquellos que quieran acogerse a esta ley de amnistía planteada precisamente por la oposición y escuchada por, señor por el Colina, gobierno. ¿hay temor entonces en los exiliados, en caso de regresar a Venezuela, de ser perseguidos dentro de su país? Es decir, que por ejemplo el Servicio Bolivariano de Inteligencia les esté haciendo un seguimiento o hayan nuevas presiones. Sin duda alguna. De hecho, para hablarte de mi caso particular, no te voy a hablar como presidente de una organización de exiliados venezolanos que realmente recoge al exilio del siglo XXI, que es el exilio del ciudadano común, sino como perseguido. Rodríguez Torres, el general de división Rodríguez Torres, que es el director de la DICIP, que fue el que realmente montó el expediente en el caso de las bombas de España y Colombia en el año 2003, sigue siendo director de la DICIP. La juez Deyanira Nieves Bastida, que en su momento fue la jueza del 11º Tribunal de Control, ahora es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿bajo qué condiciones? Si tuvieron la capacidad hace 8 o 9 años de montar un expediente para perseguir a un grupo de personas, ¿qué garantías tengo yo en este caso de que eso no vaya a ocurrir y que una vez que esté dentro de Venezuela no vaya a ser blanco o víctima de persecución, sobre todo bajo la actitud combativa que hemos mantenido en contra de ese régimen, denunciándolo por sus violaciones de los derechos humanos, denunciándolo por sus nexos con el terrorismo, denunciándolo por sus nexos con el narcotráfico? No existe ningún tipo de garantía desde nuestro punto de vista, y es por eso que apoyamos que los presos políticos salgan en libertad y se acojan a ella, pero no estamos de acuerdo que realmente los exiliados sin ningún tipo de protección puedan regresar, porque yo quiero recordar que este no es el exilio del líder o el activista político, este es el exilio del ciudadano común, del ama de casa, del ingeniero, del petrolero, que ha sido víctima de la persecución de un régimen y que ante eso en estos momentos no existe ninguna garantía de que vayan a ser respetados sus derechos con un sistema judicial que se mantiene completamente intacto. Vamos a una nueva pausa en el programa La Noche. Ya continuamos para seguir debatiendo la aparente disposición del presidente Hugo Chávez de abrir un diálogo que permita la liberación de los presos políticos en Venezuela y el cese de la persecución contra los cientos de opositores exiliados por razones políticas en el resto del mundo.